Hola, les voy a explicar estos dos problemas del libro de Ingeniería Moderna, la quinta edición. Empezamos con el 3.1, que en este caso es un sistema de amortiguadores. Aquí podemos ver lo que nos da el solucionario, que sería básicamente la respuesta que debemos obtener. Pero vemos que el procedimiento es un poco abstracto, entonces para entender de dónde sale hay que ver la teoría previa. La teoría nos dice que cuando tenemos resortes en paralelo, juntarlos los dos sería como una suma básica, o sea, sumar uno con el otro básicamente. Ahora, ¿cómo sabemos que estos resortes, estos amortiguadores están en paralelo? Porque la entrada de uno es la entrada del otro y la salida de ese mismo es la salida del otro. Ahora, en el caso de tener amortiguadores en serie, o sea, uno después del otro, lo que ocurre es que la salida de uno ahora es la entrada del otro, como se puede apreciar allí. Entonces aquí la fórmula es un poco más especial. La fórmula que vamos a utilizar aquí sería esta. Básicamente es una suma así, pero inversa. Esto también se puede escribir de la siguiente forma, ¿verdad? 1 b1 más 1 b2. Y todo esto elevado a la menos 1. Es lo mismo que tenemos aquí, solo que ya volteé la ecuación. Entonces esa es la teoría que involucra los amortiguadores en serie y paralelo. Pero hay algo más. Aquí tenemos que analizar básicamente la fuerza que se está resultando de tener estos amortiguadores. Entonces la fuerza sería la amortiguación equivalente, o sea, tengo que juntar los resortes, la amortiguación equivalente multiplicado por la velocidad en la salida menos la velocidad en la entrada. Esto es importante que lo recuerden. ¿Cómo vamos a saber cuando tenemos que hacer, en qué orden va en la ecuación de fuerza? Sería la salida o actual menos el otro. Básicamente la salida o el actual es Y. La salida o el actual, ahí la salida del actual sería este, menos el otro que quedó, que es en este caso es la X, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les ponemos, ajá, en este caso de acá, cuando tenemos resortes en amortiguadores, tiendo a confundir amortiguadores con resortes, pero las ecuaciones son iguales, así que no importa. Ok, en el caso de analizar la fuerza para amortiguadores en serie, es la misma fórmula, la misma. Lo único que cambia es la equivalencia de amortiguación, o sea, la ecuación de amortiguación equivalente. Ahora, a lo que voy es, ¿por qué tenemos el puntito arriba de la Y y la X? Pues básicamente porque en ley, o sea, por ley en dinámica, los resortes siempre van con la distancia, los amortiguadores siempre van con la velocidad y la inercia o masa siempre va con la aceleración. Entonces sabemos que la derivada de la distancia es la velocidad. La derivada de la distancia en el tiempo, pues, es la velocidad. La derivada de la velocidad en el tiempo sería la aceleración. Entonces, por eso es que tenemos x puntito y x dos puntitos. Los puntos indican las derivadas y se utiliza específicamente cuando hablamos de derivar respecto al tiempo. En ese tipo de casos utilizamos el punto. O sea, el punto, el punto, el punto, ¿verdad? Así que eso no se puede olvidar. Entonces, esa es la teoría que está detrás del problema 3.1. Ahora sí podemos resolverlo conociendo esa teoría. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama. Ahora aquí no lo dibujan en el problema anterior, pero a mí me gusta colocar a la salida la fuerza que va a resultar. Me explico, como una fuerza. Eso no es una entrada, ojo, no es una entrada. Por eso es que el libro no lo coloca, porque normalmente lo que se marcan son las entradas. Pero a mí me gusta igual, lo puse como una forma de entenderlo. ¿Ok? Em, Aquí tenemos sería la fuerza de salida, básicamente sería la amortiguación equivalente y ahí tenemos dentro el paréntesis porque no sabemos si es X, si es Y o si son las dos. ¿Cómo nos vamos a acordar? Recuerden la palabra actual o salida menos el otro. ¿Y quién sería el actual o la salida? El Y. O sea, el actual o la salida es el Y. Entonces, esa sería la fuerza equivalente. Ahora tenemos que obtener este valor, porque solamente lo expresamos, pero no lo hemos obtenido. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, recordando la teoría previa, cuando tenemos
amortiguadores en serie, la sumatoria es una sumatoria especial. Básicamente, como les había mencionado, de esta forma. Y así sucesivamente con todos los que se tengan. B2, B3, etcétera. Entonces, siguiendo esa formulación, yo procedo a hacer lo siguiente. Ahora, si se fijan bien, yo hice este con esto, pero este que está aquí es una configuración en paralelo, ¿verdad? Y como es paralelo, ¿cómo quedaría la ecuación? Según la teoría, es una suma simple como tal. Simplemente vamos a sumar B2 con B3. Y la expresión quedaría de la siguiente forma. B2 con B3. Pero como ven está en el denominador. O sea, esto de aquí es como si estos dos estuvieran juntos. Y entonces me quedaría lo siguiente. Me queda una configuración serie, ¿verdad? Donde este es B2 más B3, simplemente. Y este de acá es el B1. Entonces, con eso, básicamente ya terminamos el problema. Ahora solo sería acomodar la formulación. Entonces, multiplicamos los denominadores. Entonces, el denominador entre denominador y lo que me da lo voy a multiplicar, ¿verdad? En este caso, si yo multiplico el B1, paréntesis B2 más B3, digo, lo divido entre B1, entonces se va el B1 y lo que yo voy a multiplicar sería B2 más B3 por ese 1 y eso me va a resultar en B2 más B3 simplemente. Entonces ese procedimiento se va a repetir con la otra parte. Básicamente voy a agarrar el denominador, lo voy a dividir con el otro denominador. En este caso, ¿quién se me va a simplificar? Estos de acá se me van a simplificar. Entonces voy a multiplicar solo el B1. B1 por 1 me queda B1. Entonces el resultado de esta sumatoria de fracciones, que es algo importante que no se va a olvidar, sería el siguiente, ¿verdad? Si acomodo todo me queda así. B2 más B3 y el más B1. Entonces, la amortiguación equivalente, acomodándolo un poco más, me quedaría de esta forma. ¿Qué fue lo que hice? Invertí, ¿verdad? Este pasó para abajo y este pasó para arriba para poder eliminar el menos 1. Ya como sabemos, el menos 1 significa invertido. Entonces, procedemos con el problema 3.3. Este es un poco más complejo, la verdad. Y de hecho, aquí lo resumen demasiado, demasiado a tal punto que creo que para el libro que trata del tema no es adecuado para alguien que lo haga por primera vez. Así que yo voy a proceder a resolverlo de forma completa. No significa que siempre lo tengan que hacer así, pero de forma completa creo que es más entendible para la materia. Entonces, antes de proceder a eso, vamos a resolver un ejemplo. Aquí, como pueden ver, se estaba dibujando. Este es un sistema masa-resorte. No tiene amortiguación, ¿verdad? Porque no tiene disipación de energía por ninguna parte. O sea, las ruedas disipan la fricción, o sea, no hay disipación de energía y tampoco hay un amortiguador. Así que sería un sistema masa-resorte simplemente. Algo sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es el diagrama de cuerpo libre de la inercia o de la masa, ¿verdad? Entonces, en este caso tengo la masa y voy a dibujar, miren bien, las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Este es una fuerza y aquí el resorte también genera una fuerza. Si yo intento jalar esa masa hacia un lado, ¿verdad? El resorte va a jalar hacia el otro para evitar ese movimiento. ¿Me explico? Entonces, si yo jalo con la fuerza, el resorte va a evitar que yo jale, va a jalar hacia atrás. Entonces, expresándolo en diagrama cuerpo libre, quedaría de esta forma. Esto es muy importante que lo sepan. Ahora tengo que colocar el movimiento. ¿El movimiento hacia qué dirección va? Hacia acá. Así que a mí me gusta colocarlo con una flecha cursiva para que no se confunda con las flechas de las fuerzas. Eso es ya meramente subjetivo, pero igual una recomendación. Entonces ahora lo que sigue es hacer la sumatoria de fuerzas en la masa. Todo es en la masa. Entonces, la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo, ¿verdad? Está en un movimiento dinámico. Esto es dinámica, no estática. Importante. Entonces, masa por aceleración, pero estamos trabajando con X. Así que aquí tenemos que poner X, dos puntitos, porque dos puntitos es
respecto a la aceleración. Un puntito sería respecto a la velocidad. Colocamos la dirección importante, la dirección en la que yo voy a considerar las fuerzas positivas. O sea que U va a ser positiva y la fuerza de resorte va a ser negativa, o sea, se va a oponer al movimiento. O sea, siempre coloquen esto en la misma dirección del movimiento. Eso puede ser contrario, pero lo recomiendo así para que sea entendible lo que hagan. Ahora simplemente sería reemplazar. La fuerza que genera un resorte es la constante del resorte por la distancia. Eso siempre va a ocurrir en dinámica, ¿verdad? Entonces ahora simplemente es expresarlo de una forma más sencilla, corriendo todo hacia la izquierda y me queda esta expresión. Y esta sería mi ecuación de movimiento dinámico. Movimiento dinámico, puede ser. Esto es importante porque ahora, para el ejemplo 3.3, vamos a replicar esto mismo, pero ahora con dos masas, para que vean cómo es. Este es un sistema de un grado de libertad. Grado de libertad, respecto, o sea, un grado de libertad porque tenemos un solo movimiento como tal. Ahora este es un sistema de 2 grados de libertad, ¿ok? Vamos a dibujarlo paso a paso, ¿verdad? Agregamos ahora las constantes de amortiguación y resorte, agregamos las fuerzas y los movimientos que están ocurriendo. Y aquí como pueden observar, este es un sistema de 2 grados de libertad, porque tiene dos movimientos que están ocurriendo simultáneamente. También podemos decirlo en base a las inercias que hay. Hay dos inercias, o sea que van a haber 2 grados de libertad. Ahora bien, esto es un sistema masa, resorte, amortiguador. Tiene las tres. Tiene masa, tiene resorte y tiene amortiguador. Así que es un problema bastante completo. Y aquí tenemos las fuerzas U1 y U2 que básicamente son las entradas. Esas son las entradas y los desplazamientos son las salidas. ¿Ok? Esto es teoría básica. No es necesario que lo memoricen, pero lo importante es que entiendan que esas flechas allí tienen un significado. ¿Ok? Empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Para la masa 1 colocamos las fuerzas que se están oponiendo al movimiento, la fuerza de entrada que se está generando, el amortiguador que también se está oponiendo al movimiento. O sea, imagínense un amortiguador en la vida real. O sea, imagínense que este es un amortiguador. Yo trato de hacer fuerza hacia abajo. El amortiguador va básicamente a hacer que yo me mueva lento. Pero si el amortiguador no estuviera ahí, yo haría esto. ¿Me explico? Entonces el amortiguador ralentiza el movimiento, así que también se opone como tal. Entonces el resorte jala, el resorte también se opone. Así que es importante que sepan eso. Ahora colocamos el movimiento, pero algo importante. Cuando tenemos 2 grados de libertad, normalmente siempre va a haber un elemento que intersecta con los dos desplazamientos. En ese caso a mí me gusta hacerlo de la siguiente forma. Coloco puntitos, una línea de puntos, ahí como pudieron ver. Y ahí mismo coloco, miren, otra flecha cursiva. Esa flecha cursiva solo es para acordarme que ella también está relacionada con el otro movimiento. ¿Ok? Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas. En la masa 1, importante, sería masa por aceleración. Ahora la masa 1, o sea, reemplazamos con las variables que son masa 1 y y 2 puntitos 1. 2 puntitos porque aceleración. Entonces tengo que declarar la dirección del movimiento positiva. O sea, hacia dónde va a ser positiva. En este caso va hacia abajo porque el movimiento es hacia abajo. Así que hacia allá voy a considerar positivo. Sería U1 menos FK1 menos FB1. Y ahí vamos reemplazando. Pero, ojo, acuérdense, constante de resorte por la distancia. Ahora, aquí ocurre algo. P1, pero tenemos dos movimientos. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije del sería salida o actual menos el otro? Salida o actual menos el otro. ¿En dónde estamos actualmente? Estamos aquí en Y1. Entonces él sería la salida o el actual. Y el otro sería el Y2, ¿verdad? Salida o el actual menos el otro. Y así mismo va a ser. Salida o actual menos el otro. Sencillo. Entonces ahora procedemos simplemente a acomodar, ¿verdad? Y nos queda de esa forma la ecuación. O sea, pasamos las cosas a la izquierda y ya. Dejando la entrada a un lado. Esto es importante, siempre dejen la entrada a un ladito. O sea, eso es una forma general de expresar las ecuaciones de movimiento en dinámica.
Diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Aquí lo voy, lo voy expresando. Aquí como pueden ver, coloqué otra flecha cursiva, porque ese es como quien dice el otro. Ahora tengo que colocar el actual. El actual sería y2. Entonces cuando yo agarro la ecuación de movimiento, me quedaría de esta forma. Aquí está, B1. ¿Quién sería el actual ahora? Y2 menos Y1. ¿Ok? El actual menos el otro. Y esta sería mi ecuación de movimiento para la masa 2. Recuerden colocar la entrada sola a un lado. Ahora, el problema nos pedía expresar esto en variables de estado. Es importante que sepan que las variables de estado es algo que se emplea más en la programación. No es importante que, o sea, las variables de estado es un procedimiento meramente mecánico. Así que no traten de buscarle como un por qué lo hago o para qué lo hago. Simplemente repliquen el proceso porque cuando ya entren a la programación van a entender la aplicación de las variables de estado. Pero por ahora solo apréndanlo a hacer mecánicamente. ¿Ok? Entonces, tenemos las variables. Todas las variables, excepto las que son o sea, vamos a utilizar todas las derivadas de este tipo. Todas las derivadas n-1. O sea, que en mi ecuación yo voy a agarrar esta y esta. Pero esta no la voy a agarrar. En la otra ecuación voy a agarrar esta, esta y esta. Pero esta no la voy a agarrar. O sea que cuando yo escriba aquí, yo tengo que tener y1, y2, y1 punto, y2 punto. ¿Ok? Y eso es lo primero. Esas van a ser las que yo voy a agarrar como variables de estado. Ahora las voy a igualar a x cualquiera, x1, x2, x3, x4 en orden, normal. Y ahora, importante, voy a derivar esas x1, x2, x3, x4, la voy a derivar. La derivada sería básicamente agarrar lo que ella es y derivarla. Entonces, si yo agarro la derivada de x1 sería la derivada de esto de acá. O sea, que a la y1 la voy a derivar y queda y puntito 1, básicamente. No sé si me explico, pero creo que se entiende. Ahora, importante, voy a circular, vieron que aparecieron unos círculos, voy a circular todas las que son únicas, todas las que son únicas. Y las que tienen réplica o repetición, le voy a trazar una línea como esta así. Por ejemplo, y puntito 1 es igual a x3, pero aquí yo también tengo que y puntito 1 es lo mismo que x1 puntito. Entonces todas las que tienen réplica las voy a trazar. Solo voy a circular todas las que no se repiten, empezando de izquierda a derecha. Listo. Eso es importante que lo hagan. Como le dije, este es un procedimiento mecánico. Por lo tanto, ahora si yo agarro estas dos ecuaciones y yo reemplazo todas estas que circulé dentro de ellas, ¿verdad? Me queda expresada de la siguiente forma. Ahí como pueden ver, el y 2.1 es igual al x3, a x puntito 3. Lo voy a ir circulando. Esta es esto. Entonces aquí lo voy a colocar. Entonces, esto de acá, y puntito 1, y puntito 2 serían estas de acá. X3, X4, y aquí las podemos ver aquí. Y así sucesivamente. Vamos a reemplazar todo. Acá la Y1 es lo mismo que X1, por eso la coloqué aquí. Como pueden ver. Y así voy. Hago lo mismo con la de abajo. Y así me quedarían mis ecuaciones con las variables de estado. Ahora no he terminado. La representación en variables de estado implica una ecuación para cada derivada de x como tal. Entonces voy a agarrar todas las derivadas de x y voy a igualarlos a los que ellas son. Yo tengo que la derivada, o sea, x puntito 1, ya yo tengo lo que ella vale. X puntito 1 es lo mismo que x3. Por eso es que le dije que trazaran la línea diagonal. X puntito 2 es lo mismo que x4. Entonces aquí lo tengo también. ¿Lo ven? Ahora las que siguen no las conozco, ¿verdad? O sea, esto es en base a x, no las conozco, no tengo la igualdad, así que sería una función. Yo tengo que son a esto, pero eso donde yo lo voy a obtener.
Ahora van a ver. Obtener las funciones. Por eso aquí escribí función, porque la vamos a obtener. Vamos a obtener para x puntito 3, ¿verdad? Para eso voy a agarrar la ecuación que contiene a esa x puntito 3, o sea, esta, y voy a despejar. Como pueden ver, corrí todo esto corrí todo eso a la derecha. Y ahora, ¿qué sigue? Ajá, ahora lo que sigue es multiplicar todo, digo, dividir todo entre m. Pero importante, tienen que separar el coeficiente, ¿ok? Miren cómo va a quedar expresado. La variable separada del coeficiente, la variable separada del coeficiente, la variable separada del coeficiente, ¿ok? Eso es importante que lo expresen así porque cuando vayan a hacer la matriz necesitan quitar el coeficiente, así que, bueno. Y ahí me gusta circular la entrada. Ahora hacemos lo mismo para x puntito 4. Agarramos la ecuación que contiene a x puntito 4, que sería esta, y vamos a despejar x puntito 4. Un despeje básico, hacemos lo mismo, ahí pueden ver cómo quedó, y entonces ya tenemos todas las respuestas, esta, esta y esta. O sea que ahora ya podemos hacer nuestra matriz, ¿ok? La matriz de variables de estado es esta de acá. Sería x puntito es igual a por x más b por u. Eso se puede escribir sin los paréntesis, se puede escribir así, ¿verdad? Pero ahí me gusta colocarle paréntesis para acordarme que es matriz. A es la matriz de los coeficientes de x, o sea, sería este coeficiente con su signo, 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 este coeficiente. O sea, son los coeficientes lo que acompaña a la variable. Por eso le dije que expresenlo así, para que sea más fácil a la hora de extraerlo. Matriz de variable de estado y matriz de espacio de estado. Primero vamos con la matriz de espacio de estado. Aquí colocamos, como pueden ver, todas las x puntos que tenemos. Ahora igualamos y vamos a colocar acá todas las x que tenemos. x1, x2, x3, x4, ¿verdad? Por ahora todo bien. Ahora, ahí me gusta colocar esto para guiarme. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. O sea que básicamente esta línea viene así, de la nube. Y esta viene así. Es una matriz básicamente. Entonces eso nos va a ayudar a la hora de interpretarlo. Entonces, ¿por qué aquí es cero? Les voy a explicar. Si yo me voy a la ecuación, acuérdense, la ecuación x puntito 1, yo tengo que ya es igual solamente a x3. Entonces, si este punto es el de x1, es cero, porque ella no tiene x1, ella solo tiene x3. Entonces, ¿ella tiene x2? No, tampoco, entonces es cero. La x puntito 1, o sea, la ecuación de x puntito 1, ¿tiene x3? Sí, o sea, es un 1. Es como verdadero, verdadero, o sea, es como falso, verdadero, falso, verdadero. Uno es para verdadero, cero es para falso. Entonces, acá no tiene x4, así que sería cero. Vamos con la x2. La x2 solamente tiene a x4, o sea, sería 0, 0, 0 y 1, ¿verdad? Y vamos con la otra. La ecuación x puntito 3 es esta que sacamos de acá. Tenemos que, ojo, los coeficientes que acompañan a la x y acá van los de la u, o sea que por eso es que yo circulé esto de acá, porque este no lo van a tomar en cuenta para la matriz A, ¿ok? Ese lo van a tomar en cuenta para la matriz U, digo, para la matriz B, que corresponde a U básicamente. Así que bueno, por eso es que saltamos de inmediatamente aquí, pero miren, este es x1, entonces tengo que buscar cuál es aquí el coeficiente x1, sería este. Ahora, para x2, ¿verdad? No tengo, no tengo. Para x3 tengo que es este, ¿verdad? Vamos a ver. Mírenlo aquí. Para x4 tengo que es este de acá. Y aquí lo tengo con su signo. ¿Lo pueden ver? Entonces hacemos la misma réplica con la ecuación x.4, que sería esta de acá. Y les debería quedar de esta forma, ¿verdad?
Ahora quité esto de aquí porque eso no es parte de la matriz, solamente era para guiarse. Ahora más la matriz de las entradas que solo tenemos U1 y U2. Solo tenemos U1 y U2 realmente. Así que, ajá, como pueden ver, solo tenemos U1 y U2. Entonces, como les dije, esto es para guiarse, estas nubecitas, para construir como una matriz así, para facilitar la lectura e interpretación. Entonces, yo voy a decir, la ecuación x puntito 1, o sea, esta, ella tiene U1, la tiene, no tiene, como pueden ver. Entonces, aquí sería 0. La ecuación x puntito 1 contiene U2, no. O sea que ahí sería 0, ¿verdad? Vamos con la que siguiente. La ecuación x puntito 2 tiene U1, vamos a ver. No, no tiene. Entonces, la ecuación x puntito 2 tiene U2, no, tampoco la tiene. Esta es la x puntito 2, acuérdense. Entonces, por eso es que es 0, 0. Ahora, la ecuación x puntito 3 tiene U1, sí, aquí lo ven, que sería 1 sobre M1. ¿Tiene U2? No, o sea que es 0. La ecuación x puntito 4 tiene U1, no. ¿Tiene U2? Sí, sería 1 sobre masa 2. Y bueno, quitando las nubecitas que eran para guiarse, ya este sería mi respuesta de matriz de variables de estado, básicamente. Entonces, bueno, aquí se volvieron a colocar, jiji, pero bueno, ignórenlo ahí. O sea, saben que esas nubecitas ahí no, realmente no van. Ahora vamos con la matriz de letras sin derivar. Esta matriz de letras sin derivar es como una matriz meramente representativa e ilustrativa. Aquí vamos a colocar todas las y que usamos, o sea, y que usamos pero sin derivada. Y sin punto. Y sin punto, básicamente. Y vamos a igualar aquí una matriz que vamos a colocar también para comprobar verdadero o falso. O sea, es una matriz verdadero o falso, pues. Si es sí es 1, si es no es 0. Entonces acá vamos a colocar todas las x sin punto. X sin punto. ¿Ok? Así que coloco mis nubecitas para guiarme. Como les dije, la nubecita representa esto, que se va a leer de esta forma. Y lo otro se va a leer de esta forma. ¿Verdad? Así se leen las matrices. Entonces, vamos con el juego. La ecuación y1. ¿Ok? ¿Cuál sería? Vamos a buscarla. Esta de acá. ¿Contiene x1? Sí. ¿Contiene x2? No. ¿Contiene x3? No. ¿Contiene x4? No. Excelente. La ecuación y2. Aquí está. ¿Contiene x1? No. ¿Contiene x2? Sí. ¿Contiene x3? No. ¿Contiene x4? No. Queda de esa forma.